Eso es difícil de saber, porque hay que estar metido dentro de Videla para saber eso. Yo lo único que hice es consignar cuáles eran sus argumentos y lo que él decía. Me parecía importante, como un comienzo importante, el reconocimiento de delitos, que hasta ese momento nadie lo reconocía de manera concreta, siempre había eufemismos, metáforas, imágenes, pero a partir de ahí él dice concretamente hubo delitos. Después, respecto del plan sistemático, también es una evaluación de los jueces, claro, que seguramente han encontrado pruebas. Ahora, vos decías es difícil, recién que... el tema de estos juicios, perdón, es difícil porque en el 83 la dictadura hizo destruir, quemar, no una sino dos veces toda la documentación sobre estos casos y sobre todos los casos de secuestros, detenciones, ejecuciones sumarias, desaparición de cuerpos. Entonces es muy difícil después encontrar ese tipo de pruebas, pero han llegado evidentemente a la conclusión de que hubo un plan sistemático. Vos decías recién que a Videla, digamos, de las causas que más le preocupaba, una era esta. ¿Por qué crees? ¿Te llegó a manifestar Yo creo que el tema es difícil decir qué delito es peor, porque han cometido todos los delitos peores, pero yo creo que este es uno de los más aberrantes, porque es muy difícil imaginar una mente a la cual se le pudiera ocurrir quitarle nada menos que los bebés a las víctimas, a los presos. Entonces me parece que él siente, y creo que todos deben sentir, una vergüenza hasta de hablar de estos temas, porque es una cosa muy descalificadora. Van a verlo hablar directamente al dictador Videla a propósito de este tema y dando de alguna manera su argumento, su teoría. Fíjense lo que decía. Encuadrada en el marco del conflicto antes descrito en forma sucinta, expuse en mi declaración indagatoria que la existencia de un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia, simplemente porque el mismo no existió. Por el contrario, había órdenes escritas sobre el proceder, según las circunstancias, para restituir a sus familiares a un menor que hubiera quedado desvalido ante la detención de sus padres. María Victoria. Bueno, vuelvo. Cuesta escucharlo, ¿no? Casi 500 maternidades clandestinas muestran que había una intencionalidad de que los niños nacieran en un lugar y dirigir los destinos de esos niños. Sí, porque yo creo que, a ver si ustedes coinciden conmigo, creo que el plan sistemático tiene que ver con una cuestión inclusive intelectual, porque había un pensamiento. Cuando robaban a los niños no los robaban porque sí, por robarse un botín nada más, sino que había un concepto intelectual detrás de cada uno de estos delitos. Hoy, por primera vez ante la justicia, digamos, sinónimo de un plan sistemático, ¿no? Sí, dos cosas te quería decir. Por un lado, lo que quedó claro es, tanto lo pudieron decir los nietos que restituyeron su identidad como las abuelas y los distintos testigos, que había una clara intencionalidad de que nuestras familias biológicas no nos educaran, justamente con el argumento de que ya habían educado a nuestros padres, que habían salido subversivos producto de esa educación, entonces que de ninguna manera a sus hijos iban a dárselos a la misma familia que era casi una generadora de subversivos. Por eso, claro, coinciden conmigo, era una cuestión de proyección intelectual prácticamente, la que ellos intentaban parar robando niños. ¿En algún momento del libro se aborda este tema? ¿Videla hace referencia a esto? Sí, bueno, él dice que es una falacia, que no existieron esas órdenes escritas o verbales impartidas por él o por los comandantes en jefe de cada zona. El país se dividió en 5 zonas. Lo curioso es que en algunas zonas no hubo robo de bebés, en otras sí, y muchos. Por ejemplo, en la ESMA, en Campo de Mayo. ¿En qué zonas puntualmente y por qué te parece curioso, te llama la atención, Seferino? Es que en algunas zonas no hubo menos. Por ejemplo, en Córdoba hubo menos, o no hubo directamente, pero acá hubo muchos. Entonces,
también hay casos de chicos que fueron devueltos a sus abuelos o a sus tíos y otros que no. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Otra cosa que me llama la atención es que son muchísimos los casos para decir que no hubo plan sistemático, claro, por un lado. Pero también fueron otros que fueron devueltos. Entonces, hay ahí una cuestión que yo espero leer bien la sentencia para ver las pruebas que deben ser fundamentales en este caso. Sin arrogarnos el rol de la justicia, podemos en esta mesa con suma tranquilidad ensayar algunas teorías o algunos argumentos. María Victoria incorporaba el tema de las maternidades funcionando muy cerca del aparato represivo. Vos incorporabas algo que es interesante, que es la cantidad. Dentro de los establecimientos de las mismas, tanto de la Armada como de la Policía, claro, dentro de las mismas fuerzas. Y del Ejército también. Y perdón algo, cuando hablamos de maternidad hablamos de inclusive recursos humanos propios de ellos operando en esas áreas. Médicos, parteras, enfermeras que han declarado y hay causas abiertas y esto es lo que de alguna manera creo, habría que leer, insisto, coincido con vos, Seferino, la sentencia completa, pero creo que acerca a que hoy ya la justicia por primera vez hable de un plan sistemático, ¿no? Claro.